Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán ya, en la pantalla se trata de lo que es personalidad en general. Es un tema bastante amplio porque, igual que en el caso de inteligencia, todos los enfoques teóricos, todas las propuestas que han existido en psicología han dado una teoría sobre lo que es la personalidad. Entonces vamos a revisarla, empezando por aclarar bien la definición misma, ¿no? Y es que muchas veces nos referimos a personalidad para mencionar cualidades de la misma, pero también es cierto que muchas veces se escucha decir, esta persona no tiene personalidad o él tiene una buena personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es personalidad, no? Un cúmulo de características o rasgos, o tal vez es algo que heredas o no heredas y no la tienes. Vamos a tratar de aclarar eso, ¿no? De tenerlo presente y vamos a empezar definiendo qué cosa es personalidad, qué factores nos llevan a tener una personalidad determinada, qué componentes son los principales dentro de la personalidad, y todas las teorías que existen, todas las teorías que son muchísimas, vamos a dividirlas en dos grupos. Las teorías descriptivas, que describen, obviamente, solamente te dicen cómo es la personalidad, y las teorías explicativas que tratan de interpretar por qué una personalidad es de determinada manera, cómo se desarrolla, cómo se forma, qué podemos hacer en eso, ¿no? Vamos a revisar también qué desajustes o alteraciones puedes tú encontrar en la personalidad de alguien. ¿Cuál es la intensidad del desajuste que podemos encontrar? ¿A qué se le llama simplemente un desajuste de la personalidad o a qué se le llama un trastorno de personalidad? ¿Qué implicancias tienes? ¿Qué alcances? ¿Qué posibilidades de corrección o mejoría existen? ¿Qué cosa es el estrés? Probablemente palabra que han mencionado con alguna frecuencia. ¿Y a qué se refiere resiliencia? Palabra que se utilizó mucho durante la época de la pandemia. Bueno, terminando la pandemia, todo el mundo hablaba de un comportamiento resiliente, hay que ser resilientes. ¿A qué se refería, no? Empecemos, pues, por definir personalidad. Cuando hablamos de personalidad, obviamente, como en todo concepto psicológico, hablamos de un constructo teórico, de una construcción que se ha hecho a partir de las evidencias que tenemos. Un constructo hipotético sobre el patrón de comportamiento. Un patrón te sugiere estabilidad, te sugiere permanencia, o sea, una forma habitual de comportarte, manifiesta y encubiertamente, o sea, una forma habitual de pensar, sentir y actuar en tu relación con el mundo. La palabra personalidad deriva de, o podemos vincularla con ciertas raíces como persona, latina, prosopón, griega, persum, etrusco. En cualquiera de los casos está referida, estas raíces están referidas a lo que es careta, máscara, aquello con lo que tú te muestras hacia los demás. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos justamente de eso, pues hablamos de la forma como tú reaccionas habitualmente, y todos lo vemos, reaccionas habitualmente, y eso implica, por lo que ya hemos ido aprendiendo, implica una forma de pensar, una forma de sentir. Entonces, forma habitual como piensas, sientas y actúas en tu relación general, ¿no? ¿A qué se debe que una persona, un sujeto tenga una personalidad y otros otra? ¿Cuáles son los factores que van a determinar la personalidad de un sujeto?
Básicamente, siendo nosotros seres biopsicosociales, y eso, cada vez que te hablen de una característica integral del individuo, entonces vamos a tomar esto como referencia. Somos seres biopsicosociales, entonces hay factores que lo determinan, que son biológicos, otros que son psicológicos y otros que son sociales. ¿Qué es lo biológico de la personalidad? Algo que se ha heredado. ¿Y qué es lo que se hereda respecto a la personalidad? Lo que heredamos respecto a la personalidad es algo que se llama temperamento. El temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Es la velocidad e intensidad de reacción emocional. Se habrán dado cuenta que hay personas que inmediatamente que sucede algo reaccionan emocionalmente, inmediatamente. Hay otros que más bien demoran un poquito para reaccionar. A eso nos referimos con velocidad de reacción. Hay personas que reaccionan de manera intensa, explotan de alegría o de ira. Hay otras que tienen una reacción que es tan tenue, tan sutil, tan débil, que ni te das cuenta si reaccionó o no reaccionó. Entonces, a eso se llama intensidad de reacción. La velocidad e intensidad de reacción es algo que has heredado. ¿Y cómo la heredé? La heredaste con la estructura de tu sistema límbico, porque siendo reacciones, si quieres, reflejos, están relacionadas con lo que es tu estructura orgánica, están relacionadas específicamente con la estructura del sistema límbico, ¿ya? Entonces, eso va a determinar que reaccione más rápido, que la conexión se produzca más rápido o que se produzca más lenta, ¿ya? Velocidad e intensidad de reacción es temperamento, y el temperamento es la única influencia biológica de la personalidad. ¿Qué otro factor influye en la formación de tu personalidad? El entorno sociocultural, un factor social. Este factor social se refiere a las reglas, normas, pautas de comportamiento, tradiciones, costumbres, creencias, ideas que tiene la sociedad, que te presenta la sociedad y que tú vas, a través del proceso de socialización, vas absorbiendo en mayor o menor medida. Ya hemos revisado que es un proceso de socialización. Entonces, a medida que tú vas absorbiendo todo eso, vas incluyéndolo dentro de lo que es tu forma de pensar, sentir y actuar. Y lo que se queda como habitual, eso forma parte de tu personalidad. Y tenemos un tercer factor, que es el factor autodeterminación situacional. Ese es el factor psicológico de la personalidad. Esto es, tu propia historia de vida. ¿Tiene que ver con tu personalidad? Indudablemente sí tiene que ver con tu personalidad. Tu propia historia de vida, las experiencias, las vivencias que has tenido a lo largo de tu vida van influyendo en mayor o menor medida a moldear y a formar lo que se llama tu personalidad, la forma habitual como tú piensas, sientes y reaccionas. A eso se le conoce también como autodeterminación situacional, ¿ya? Diferente será la personalidad de alguien que a los 11 años llegaba del colegio, dejaba la mochila, agarraba la cajita de golosinas y se iba a vender a la calle porque era el mayor de 4 hermanos y el único apoyo económico para la madre, que también vendía cosas de manera ambulatoria. Diferente personalidad de alguien que a los 11 años llegaba del colegio, dejaba la mochila y se echaba al sofá a ver su serie favorita mientras le servían su almuerzo caliente. Ni mejor ni peor.
solo diferentes experiencias, diferente forma de percibir el mundo, diferente forma de enfrentar el mundo, diferentes oportunidades o situaciones que te van a desarrollar diferentes mecanismos de afrontamiento, diferente percepción también. ¿Ya? Entonces, a eso último es a lo que se le llama autodeterminación situacional. 3 factores que van a influir en el desarrollo de la personalidad del individuo. Los componentes, como de alguna manera ya les había adelantado, son básicamente dos componentes: el temperamento y el carácter. El temperamento es lo que tú has heredado y tiene que ver con la intensidad y velocidad de reacción emocional. El carácter es lo que se ha ido moldeando, lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Nosotros, ustedes, adolescentes, yo, adulto, nos relacionamos a partir de nuestro carácter, con nuestro carácter, o sea, con la resultante de todo lo que hemos ido aprendiendo, asimilando, haciendo nuestro, identificándonos a lo largo de nuestra vida. Entonces, el carácter es algo aprendido. Yo me relaciono con alguien y esta persona es violenta, esa violencia, esa falta de gestión y control en sus emociones es parte de su carácter. Y puede cambiar o no puede cambiar. Sí puede cambiar si quiere, si desea, si lo considera necesario. Todo lo que es aprendido lo puedes modificar. Todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida puede ser modificable si el sujeto desea hacerlo. Mientras más edad tenga, más va a demorar. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un hábito, en una forma habitual de reaccionar. Entonces, mientras más edad tenga, más va a demorar en cambiar. Pero puede hacerlo, sí puede hacerlo, si desea. Y aquí hay que tener cuidado porque a veces se escucha de personas que dicen, pero lo intenté cambiar mi forma explosiva de ser, mi forma violenta y no lo pude conseguir. Y realmente quería cambiar, realmente sintió la necesidad de hacerlo como algo así integral de sí mismo, o de repente quiso contentar a alguien cambiando, pero no estaba convencido de que tenía que cambiar su forma de reaccionar. Y esto último es lo que suele suceder, que por complacer a alguien uno trata de cambiar. Entonces dice, sí, que no, que mi pareja no le gusta, que yo sea así, que reaccione así violentamente, así que me voy a frenar, sobre todo cuando estoy con ella. Ya pusiste el parche. O sea, ya cuando tú dices sobre todo cuando estoy con ella, significa que no estás convencido de que tendrías que cambiar. En todo, en toda situación, sino que sobre todo cuando esté con ella. O sea, para que ella vea algo diferente de mí. Entonces, indudablemente, apenas yo consiga lo que deseo o logre haberla convencida de que cambié, otra vez voy a regresar a lo habitual. Porque en esencia yo creo que esa es la forma como yo debo ser. Y esta otra es la que ella quiere, pues, entonces la voy a complacer. Ya una vez que nos casamos y todo, ya tenemos hijos, ya, ¿para qué voy a estar actuando? Lo dejo, porque no estoy convencido. Entonces, el carácter sí se puede cambiar. Creo que esa imagen es bastante buena, en el sentido de que el carácter viene a ser la forma como nosotros nos presentamos ante los demás. Es lo que nosotros estamos convencidos que es lo mejor. Entonces nosotros nos dibujamos, nos presentamos porque queremos ser así.
¿ya? Entonces, dos elementos que componen la personalidad, el temperamento y el carácter. El temperamento se anula con el carácter, de repente, claro, la sociedad, tus conocimientos, tus principios te moldean un temperamento explosivo y entonces ya no eres más así, ya no reaccionas con violencia, muestras tu carácter, pero y esa chispa, esa predisposición se anuló, no se anuló, se quedó ahí como latente. ¿Cuándo podría salir otra vez, mostrarse nuevamente en una situación de emergencia, ¿ya? En una situación crítica o de crisis de emergencia? Por eso podría aflorar el temperamento. Y de ahí algunas expresiones que de repente han escuchado, algo así como que tuve una reacción temperamental, ¿no? O sea, no sé por qué reaccioné así, fue algo temperamental. Fue como que no lo pensé y apareció, pero en situaciones extraordinarias, no habitualmente. Si tu reacción es habitual, es porque, bueno, tú te quieres quedar con esa forma, ¿no? O no estás haciendo nada para cambiar. Bien, aquí tenemos los enfoques descriptivos de la personalidad. Ya dijimos que todas las teorías las dividíamos en descriptivas y explicativas. Dentro de los enfoques descriptivos podemos hacer una subdivisión. Las teorías de los rasgos y las teorías tipológicas. ¿Cuál es la diferencia? Las teorías de los rasgos asumen que tu personalidad depende de los rasgos, características o cualidades que tú tienes. Entonces todas se juntan y forman una personalidad determinada que es la tuya. Las teorías tipológicas dicen no, nosotros no heredamos ni adquirimos rasgos, sino heredamos, ¿no? O desarrollamos tipos de personalidad. O sea, no características sueltas, no, un tipo de personalidad. Un tipo de personalidad tiene consigo un conjunto de características. Es como si fuera un paquete, he adquirido un paquete que tiene estos y estos y estos y estos rasgos, características. Este es el paquete A, este es el paquete B, este es el paquete C. Esos son los tipos de personalidad. Existen dos grupos de tipologías o teorías tipológicas. Las tipologías constitucionales que sostienen de que tienes un tipo de personalidad determinada por alguna característica de tu organismo. Esas son tipologías constitucionales. O sea, tu personalidad depende de algo en tu organismo. Las tipologías psicológicas dicen no, tu personalidad depende de la estructura mental que has ido formando, de tu estructura mental, de eso va a depender tu personalidad. Vamos a verlas. Y ahí vamos a ir precisando mejor los conceptos. Tenemos la teoría de los rasgos, que va a ser la única teoría que vamos a ver, la teoría de Gordon Allport, como representativa de las teorías de los rasgos. Gordon Allport lo que te dice es que un rasgo viene a ser algo así como un predictor, una predisposición a reaccionar, a elegir una conducta determinada. ¿Ya? Entonces, Gordon Allport lo que te dice que eso es algo heredado, porque es parte de un sistema neuropsicológico, tiene que ver con tu estructura neurológica y te predispone de manera consistente a una forma de reaccionar, sentir, pensar, actuar. Y eso te va a permitir adaptarte al mundo, vivir en el mundo con cierta armonía. Entonces, Gordon Allport lo que te dice es, existen unos rasgos, características, que tú utilizas para relacionarte con los demás. Y a eso le llama rasgos centrales.
O sea, todos, dice, tenemos algunos rasgos, características o cualidades que sirven para que podamos relacionarnos con las otras personas. Esos son los rasgos centrales, que de repente en algún texto podrían encontrarlo como rasgos de sociabilidad. Es lo mismo, ¿ya? Es como si fuera un sinónimo. Los rasgos centrales o de sociabilidad son rasgos que tú vas a ir viendo en el comportamiento de las otras personas. O sea, los rasgos centrales aparecen cuando tú te relacionas con otros. Por lo tanto, conoces a una persona por sus rasgos centrales. ¿Conoces a Juanita? Claro. ¿Cómo es? Ella es optimista, amable, extrovertida, solidaria, empática. Todo lo que te dije son sus rasgos centrales. O sea, es lo que yo he visto en su relación interpersonal. Se llaman rasgos centrales. Pero dice también Gordon Allport que existen otro tipo de rasgos que le llama rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son los rasgos que aparecen en los momentos libres. Aparecen en aquellos momentos en los cuales tú no tienes una responsabilidad principal o grande, en los momentos de ocio. Entonces son aquellos que te van a predisponer o te van a ayudar a elegir tus aficiones, los hobbies, las preferencias que puedas tener. Por lo tanto, también un rasgo secundario no es algo que deba conocer todo el mundo. Todo el mundo no conoce tus rasgos secundarios. No conoce, todo el mundo no conoce tus rasgos secundarios. Solo conocen tus rasgos secundarios aquellas personas que comparten tus momentos libres. Alguien aquí podría tener como rasgo secundario de repente la música. Y el resto no sabemos. No sabemos que todos los domingos de repente se reúne con sus amigos y practican en una banda de rock. Qué extraño, o sea, ¿por qué no lo sé? Porque tú no compartes sus momentos libres. Entonces, los rasgos secundarios solamente aparecen cuando el sujeto tiene un momento libre, un momento de ocio. ¿Qué tipo de ropa me gusta? ¿Cuál es mi color preferido? ¿No? Ahí aparecen los rasgos secundarios, en las preferencias, en los hobbies, en las aficiones, aparecen los rasgos secundarios. Y existe un tercer tipo de rasgos, dice Gordon Allport, que son aquellos que van a aparecer en algunos adultos, de la mitad de la adultez joven hacia adelante, hacia la adultez intermedia. Algunas personas, algunos adultos, desarrollan rasgos cardinales. Los rasgos cardinales son aquellos que aparecen, se evidencian en todas y cada una de las actividades del individuo. O sea, lo caracterizan. Ejemplo, ¿conoces al señor Petrovsky? Claro, sí lo conozco. ¿Cómo es? Él es una persona justa. ¿Cómo es eso? Justa cuando parte una torta. Justa cuando paga a sus trabajadores. Justa cuando da una crítica. Justa cuando da un castigo. Justa cuando da un premio. Es justa siempre. Entonces, un rasgo cardinal es un rasgo que prevalece en los rasgos del individuo. Generalmente, los rasgos cardinales son uno, máximo, pues 2 rasgos cardinales, pero no más.
y no es obligatorio, por decirlo de alguna manera, que todos desarrollen rasgos cardinales. Algunas personas sí, otras no. Las que los desarrollan generalmente durante la adultez, a partir de la mitad de la adultez joven para adelante. Eso vendría a ser la teoría de los rasgos en general. El otro grupo de teorías descriptivas son las teorías tipológicas. Entonces aquí les decía que pueden ser tipologías constitucionales, algo en el organismo determina tu tipo de personalidad, o tipologías psicológicas, algo en tu estructura mental, en la forma como se organizan tus cogniciones, es lo que provoca tu tipo de personalidad reinante. Entonces, empecemos revisando las tipologías constitucionales. Las tipologías constitucionales, como les decía hace un momento, son aquellas que fueron elaboradas por médicos. Galeno era un médico, trabajaba con Hipócrates, Kretschmer era un médico también. ¿Qué dice Galeno? Que tu tipo de personalidad depende fundamentalmente de cuál sea el humor predominante en tu organismo. Él dice que todos nosotros tenemos 4 líquidos o humores en nuestro organismo. 4 líquidos principales: sangre, linfa, bilis amarilla, bilis negra. Dependiendo de cuál sea el humor o líquido predominante, tú vas a tener una personalidad determinada. Por ejemplo, si en ti prevalece la sangre, tienes una personalidad sanguínea. ¿Y cómo es una personalidad sanguínea? Una personalidad sanguínea es una personalidad aguerrida, una personalidad llena de vitalidad, una personalidad sanguínea es la que tiene un sujeto, por lo general, extrovertido, fuerte, intrépido, osado, ¿no? Personalidad sanguínea. Pero si predomina en ti la bilis amarilla, entonces tienes una personalidad colérica. ¿Y cómo es una personalidad colérica? Es un sujeto irascible, o sea, rápido, se llena de ira, se amarga, se molesta, es muy impulsivo para actuar. ¿Por qué es así? Porque en él está predominando la bilis amarilla. Y si lo que predomina es la linfa, también llamada flema, entonces tiene una personalidad flemática. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad flemática? Es aquel que parecería que no tiene sentimientos. Todo le da lo mismo, su personalidad, o generalmente se muestra parsimonioso, estable, nada le impacta. Así, te felicito, te ganaste la lotería, gracias. ¿No te alegra? Claro, ni siquiera sonríe. Lo lamento, me acabo de enterar el accidente que hubo, la pérdida de tus abuelitos. Gracias. Me imagino que debes estar muy apenado. Sí, claro, ni una lágrima. Tiene una personalidad flemática cuando no exterioriza emociones. ¿Por qué? Mucha linfa o flema, que es lo mismo. Y si lo que predomina es más bien la bilis negra, entonces tiene una personalidad melancólica. ¿Y cómo es la personalidad melancólica? Es el sujeto tristón, el sujeto que está pesimista, siempre viendo lo malo de las cosas, la parte negativa, melancólico. ¿Por qué? Mucha bilis negra.
Ernest Kretschmer, en cambio, decía que no. La personalidad, el tipo de personalidad que pueda tener un sujeto depende fundamentalmente de la forma, estructura de su cuerpo. Por ejemplo, y del cuerpo en general, pero del tórax en particular. Por ejemplo, si tiene un tórax largo, más largo que ancho, hundido, apariencia frágil, tiene un temperamento esquizotímico y una personalidad leptosómica. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad leptosómica? Es un sujeto idealista, desconfiado, suspicaz, tiende a aislarse, a estar solo porque no confía en nadie y solamente cree en sus propios ideales y va hacia eso. ¿Por qué? Por la forma de su tronco. En cambio, si tiene un tronco que es más bien más ancho que alto, es voluminoso, el gordito, un temperamento ciclotímico y una personalidad pícnica. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad pícnica? Es un sujeto extrovertido, bonachón, generalmente alegre, optimista. Puede tener sus crisis de llanto, pero van a durar 5 minutos y después otra vez está así. Todo buena gente, todo contento. Personalidad pícnica. Temperamento ciclotímico. En cambio, si es un sujeto que tiene el tórax bien proporcionado, más músculo que grasa, tiene un temperamento glicrotímico y el temperamento glicrotímico da lugar a la personalidad atlética. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad atlética? Es el sujeto aguerrido, ideas un poco rígidas, las cosas son blanco o negro, buenos o malos, ¿no? O sea, pensamiento polarizado, un sujeto que se ciñe mucho a esos principios así tan polares y puede llegar inclusive a ser agresivo, a ser violento, para hacer que prevalezca lo que él piensa, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la personalidad del sujeto? De la estructura de su tronco. Bien, este tipo de tipologías, conocidas como tipologías constitucionales, hay más, pero bueno, solamente han querido poner estas dos. Este tipo de tipologías constitucionales ya cayeron en desuso. En realidad solamente tienen un valor histórico. Tienen un valor histórico y tienen valor también en el hecho de los términos utilizados. Hoy en día, cuando se habla de un sujeto colérico, sabemos a qué se refiere, pero indudablemente no decimos que sea porque tiene más bilis. Esa es la parte que se descartó. Cuando se habla de una persona que es flemática, también sabemos a qué se está refiriendo, a alguien que no exterioriza emociones, alguien que más bien tiene un carácter demasiado rígidamente estable, casi inafectivo, ¿no? Sabemos a qué se refiere, pero no vamos a decir que es a causa de que tiene mucha linfa en la sangre. No vamos a decir eso, ¿ya? Entonces, los términos se siguen usando. Pícnico igual, ¿no? Atlético, pero cambió, o sea, se descartó el hecho de que tenga que ver el tipo de personalidad, en este caso la característica o rasgo, como lo estamos viviendo ahora, tenga que ver con la estructura del cuerpo o con los humores reinantes en el organismo, ¿ya? Entonces, eso es respecto a las tipologías constitucionales. Otra razón por la que se siguen viendo también, es por el hecho de que en todos los exámenes vienen preguntas sobre tipologías constitucionales. Entonces, ni modo mejor que los conozcan. Existe otro grupo de tipologías que son las llamadas tipologías psicológicas. Aquí vamos a ver dos teorías.
la de Carl Gustav Jung y la de Hans Eysen. Carl Gustav Jung es un neopsicoanalista, quiere decir, él se formó con Freud. Entonces, ¿existe un inconsciente? Sí, estamos de acuerdo, existe un inconsciente. El inconsciente tiene como motor, como combustible, la libido. ¿De acuerdo? Hay una libido que es el combustible del inconsciente, la que lo ayuda a salir al inconsciente. Ya está. Y la mayor parte del contenido de la libido, decía Freud, es sexual. Y Jung difiere en eso, y por eso se separa de Freud. Él dice de que el contenido de la libido está relacionado con el instinto de sobrevivencia, y con esto quiere decir con la necesidad de adaptarse al mundo, de ponerse igual que el resto, de poder insertarse adecuadamente a la sociedad. Entonces, lo que dice Jung es el sujeto para relacionarse, insertarse a la sociedad, utiliza su energía psíquica y puede hacer dos cosas con la energía psíquica. Puede volcar su energía psíquica hacia afuera para conocer mejor su entorno y a los demás, o puede volcar su energía psíquica hacia adentro de sí mismo para conocerse mejor él o ella misma. En el primer caso, cuando vuelca la energía hacia afuera, hablamos de una personalidad extrovertida. Cuando vuelca su energía hacia sí mismo, hablamos de una personalidad introvertida, intro dentro, lo vierte hacia sí mismo para conocerse mejor, para analizarse, para corregirse, para gestionarlo, para usar sus emociones. ¿Ya? Entonces, esas son características de un sujeto con una personalidad de tipo introvertido. En cambio, el sujeto extrovertido utiliza su energía psíquica hacia afuera, conoce mejor el movimiento que se da en las relaciones interpersonales, no se da cuenta de los cambios, de los detalles. Uy, viste a fulanito, algo le debe estar pasando. No, ¿por qué? Él siempre es callado. Claro, callado con los demás, pero siempre participa en las clases. Hoy no ha dicho nada. Y siempre se sienta en primera fila. Ahora se ha sentado al último. No, algo le está pasando. Voy a averiguar, ¿no? O sea, el sujeto extrovertido conoce el movimiento del entorno, los detalles, los cambios que se van dando. Valga la oportunidad para hacer una diferenciación que considero que es importante. Es diferente hablar de una persona introvertida que hablar de una persona tímida. Hay quienes lo confunden, pero están en un error. Una persona tímida es una persona que teme la relación interpersonal, teme ser agredido y por eso busca no relacionarse. Una persona introvertida no le teme a la relación interpersonal. Simplemente, y para decirlo así gruesamente, no lo considera tan importante. No considera que sea tan importante. Entonces le parece más importante conocerse a sí misma. Conocerse a sí misma, analizarse, ver por qué reaccioné así. ¿Por qué? ¿Con qué lo he relacionado esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo podría corregirme en una siguiente ocasión? ¿Qué haría? Etcétera. ¿Ya? Entonces, un introvertido no teme la relación interpersonal. Si tú le pides que presente un proyecto, que exponga una información, lo va a hacer sin ningún problema. Lo va a hacer sin ningún problema. Pero no es algo que considere lo más importante en su vida. ¿Ya? Entonces, para Carl Gustav Jung existen dos tipos de personalidad. La personalidad introvertida, donde el sujeto vierte su energía psíquica en sí mismo, y la personalidad extrovertida, donde el sujeto vierte su energía psíquica hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, en la relación interpersonal.
El otro teórico es Hans Eysen. Hans Eysen lo que dice es de que existen 4 tipos de personalidad y esta está dada por el punto de coincidencia que tienen esas personas en 2 dimensiones determinadas. Hans Eysen trabajaba mucho con análisis factorial, entonces él les toma una serie de pruebas y luego vierte los resultados en un cuadro como este. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones que él menciona? La primera dimensión es la dimensión introversión-extroversión, a la manera como lo entendía Jung. Entonces dice, todos estamos en alguna parte de ese continuo. Todos somos más o menos introvertidos, más o menos extrovertidos, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo estoy acá, ¿ya? Soy extrovertida, pero no al extremo, sino más bien casi en la tendencia central entre introvertido y extrovertido. Y esa dimensión, ese continuo, se va a cruzar, se va a intersecar con la dimensión neuroticismo, que tiene que ver con la estabilidad e inestabilidad emocional. Entonces dice, todos estamos en algún punto, somos más o menos inestables, emocionalmente hablando. Entonces vamos a suponer que yo estoy por acá. Estoy algo inestable, pero no en extremo, pues, ¿no? Sino casi en tendencia central también. La personalidad, dice Eysen, depende del punto de coincidencia de estas 2 dimensiones. Si yo hago coincidir el puntaje alcanzado, entonces yo podría decir que mi personalidad, acá como acá se junta en este cuadrante, mi personalidad es extrovertida inestable. Y eso significa que tiene todas las características que aquí están anotadas. Si el punto de coincidencia hubiera estado en este cuadrante de la izquierda superior, yo diría que mi personalidad es introvertida e inestable. Si el punto de coincidencia hubiera estado aquí a la izquierda inferior, yo diría que mi personalidad es introvertida estable. Y si hubiera sido aquí a la derecha inferior, yo diría que mi personalidad es extrovertida estable. ¿Ya? Entonces, para Hans Eysen, 4 tipos de personalidad. Luego incluyó una tercera dimensión, conocida como la dimensión psicoticismo, que está representada por esta diagonal y que aquí tendría que haber otra diagonal, de tal manera que los 4 cuadrantes estén cruzados por las diagonales. Esta diagonal representa lo que es el nivel psicoticismo, chispas. ¿Qué es el nivel psicoticismo? El nivel psicoticismo se refiere al nivel de riesgo que pones en tu vida. Entonces, dice, existen, vamos a suponer que estas líneas están rectas, existen puntajes que son intermedios. Los puntajes intermedios son adecuados, ¿ya? Pero los puntajes extremos son inadecuados. Entonces, por ejemplo, dice, desde el 0, aquí que empieza, hasta aquí, hasta el, por decir un número, 15, es anormal. Estar en un extremo es anormal, pero todo el gran centro es normal, hasta el 85. Quien tiene más de 85 en esta dimensión ya es anormal. Entonces, igualito aquello, ¿ya? Entonces marca los niveles de normalidad. Y, importante, luego establece la unión de estos 4 puntajes o marcas y encontrará lo que es, ay, chispas, un cuadrante. O sea, si une los 4 puntos, se va a armar un cuadrado o un cuadrilátero, que él llama el cuadrante de normalidad. Quiere decir, todos los puntos de coincidencia que hayan estado
dentro del cuadro o que caigan dentro del cuadro de normalidad, se refiere a 4 tipos de personalidad normal. Pero si cae fuera de los puntajes, se refiere a personalidad anormal, o sea, personalidad psicótica, porque es la dimensión psicoticismo. Pero hablamos de psicoticismo o de personalidad psicótica cuando es extrema. Entonces, quiere decir que una persona extremadamente introvertida es anormal, sí, porque cortó con el exterior. Ya, es extremadamente, pues, introvertida. Y una persona extremadamente extrovertida también, claro, una persona extremadamente extrovertida ya no tiene vida privada, ya no tiene vida propia. Todo es público. Bueno, una persona extremadamente inestable, o sea, su puntaje está por acá, es extremadamente inestable, ¿es anormal? Sí, porque una persona extremadamente inestable emocionalmente le teme a todo, se angustia por todo, por lo que le pasa y por lo que no le pasa. Ah, pero una persona extremadamente estable emocionalmente también es anormal, sí. ¿Por qué? Porque una persona extremadamente estable, extremadamente está en uno, es anormal, sí, porque significa que nada le afecta, nada le impacta, siempre permanece igual, así se haya caído medio mundo, así hayan fallecido todos sus familiares, siempre está estable. Entonces, eso es anormal, obviamente, ¿no? Entonces, para Hans Eysen existen 4 personalidades normales y 4 tipos de personalidad anormal. Se hace un comparativo con el cuadro presentado por Galeno. Galeno, por ejemplo, decía, existe personalidad colérica, sanguínea, flemática, melancólica. Y sí, efectivamente, coinciden estos tipos, pero con lo que Eysen llama extrovertido inestable, extrovertido estable, introvertido estable o introvertido inestable. Quiere decir que una persona extrovertido inestable es igual, tiene todas las características de lo que Galeno llamaba la personalidad colérica. Pero el problema es, o la diferencia está en que Galeno creía que eso era porque tenía mucha bilis amarilla. Y Eysen dice, no, es por la cantidad de extroversión e inestabilidad que ha desarrollado en su psiquis. Igual, extrovertido estable correspondería a la personalidad sanguínea, introvertido estable a la personalidad flemática, introvertido inestable a la personalidad melancólica. Bien, dentro de las teorías explicativas, vamos a presentar estas 4. La psicoanalítica, representada por Sigmund Freud, la conductual, representada por la teoría de Burkhard Friedrich Skinner, el humanismo, representada por la teoría de Maslow, y el cognitivo social, representada por la teoría de Albert Bandura. Antes que se nos acabe el tiempo, entonces empecemos con el enfoque psicoanalítico. Como ustedes saben, Freud fue quien desarrolló el psicoanálisis, lo defendió, lo creó y bueno, hizo todo al respecto, ¿no? Respecto a la personalidad o referente a la personalidad, lo que dice Freud es que la personalidad depende de la dinámica que se da en el aparato psíquico a partir de los niveles inconscientes. Entonces, es importante entender esto de los niveles de conciencia. Él dice que aquello que nosotros nos damos cuenta es nuestra mente consciente. O sea, todo lo que nos damos cuenta, lo que tenemos presente, lo que sabemos, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, para qué estamos acá, todo eso es consciente. Pero existe un nivel preconsciente que se refiere a todo lo que tienes guardado en tu memoria. Pero existe además, dice, un nivel mucho más grande, con mucho contenido, que es el inconsciente.
El inconsciente es el más grande y por eso es que se utiliza esa metáfora con la formación del iceberg. El inconsciente es lo más grande, pero es lo que no se ve, lo que el sujeto no sabe que tiene. Y allí están todas las pulsiones o impulsos que trae el nacer, más los recuerdos infantiles de 0 a 3 años, más también los recuerdos o eventos traumáticos, aquello que ya no te acuerdas, pero ahí está guardado. Ahí está guardado en el inconsciente. Dice que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos desarrollando ciertos lugares que le llama instancias, ¿no? El primero es el ello, con eso venimos todos cuando nacemos. En el ello, en ese lugar, hay muchos impulsos, pero él le llama pulsiones. La principal es el impulso de acercamiento. Quiero esto, quiero esto, quiero, eros. Y el impulso de rechazo. No quiero esto, sácalo de mi vista, desaparécelo, elimínalo, destrózalo, destrúyelo. Tánatos. Eros y tánatos son las principales pulsiones. En el ello, dice, rige el principio de placer. Todas las pulsiones quieren ser complacidas. Y si no lo complazco, genero angustia, ansiedad. Pero dice que como a los 2 años más o menos, surge una segunda instancia que le llama el yo. Este es el segundo en aparecer, que vendría a ser lo que Piaget llama el pensamiento, ¿ya? Aquí rige el principio de realidad. El yo es consciente en un 80%. Tiene un pedacito que es inconsciente. Quiere decir, tiene un pedacito del yo que tú no te das cuenta que lo tienes. Y ahí están los mecanismos de defensa, ¿ya? Entonces, después aparece una tercera instancia, que es el superyo. El superyo vendría a ser el lugar donde se guardan todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida. Deberías sentarte mejor, no deberías estar jugando con el celular si estás escuchando la clase. Deberías tratar mejor a tu mamá, no deberías contestarle de esa forma a tu padre. Deberías, no deberías, todo eso está ahí en el superyo. Y allí rige el principio de culpa. Si tú haces lo que no deberías, te sientes culpable. Si no haces lo que deberías, te sientes culpable. El yo tiene que trabajar como si fuera un árbitro, tratando de calmar al ello y decirle, espérate un ratito, ahorita te voy a complacer. Y tratando de calmar al super yo. No, no ha hecho eso. No hay por qué sentirse culpable. Generalmente lo logra, pero hay ocasiones en que no lo logra. Y entonces, cuando no logra mantener equilibrado el aparato psíquico, recurre a esa parte inconsciente que se llama mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son inconscientes, o sea, el sujeto no se da cuenta que los está empleando y son unos recursos, herramientas que sirven para engañar al ello y decirle, no, si te han complacido, no te preocupes, o engañar al super yo y decirle, no, no hizo eso, no es culpable, ¿no? Pero no se da cuenta. Los mecanismos de defensa, ojo, y eso tienen que tenerlo presente siempre, son inconscientes, ¿ya? Y estos son los principales, lo vamos a ver cuando regresemos: represión, negación, regresión, racionalización, sublimación, proyección, desplazamiento. Tienen ahora un pequeño break, vamos a respetarlo, y en 5 minutos volvemos como para que estiren las piernas y tomen un vasito de agua. Nos vemos. Ya está, regresamos, ¿ya? Entonces, miren, con los mecanismos de defensa, algo bien importante es tener en cuenta de que son inconscientes. Eso es importantísimo, ¿ya? Porque, por ejemplo, la represión viene a ser algo así como el olvido. O sea, yo reprimo cuando mando al inconsciente algo, sin darme cuenta.
no cuando me hago la que me olvido. Eso no es mecanismo de defensa, eso es mentira, ¿no? Eso es una mentira. Pero cuando yo de verdad no me acuerdo de algo, o sea, fue mi propio yo, diría Freud, el que mandó eso al inconsciente, donde está todo lo que yo no me acuerdo, y le puso una tapa bien gruesa para que no me acuerde. Entonces, ahí sí hablo de represión. Lo guardé, ahí está guardado. ¿Qué cosa? Los recuerdos traumáticos, las cosas que son muy, muy fuertes, algo que yo deseaba de repente con mucha fuerza, pero que no pude conseguir, y para no estar sufriendo, para no vivir angustiada, lo guardé. Ahí me olvidé, eso es represión. O algo que me podía hacer sentir muy culpable y de pronto como que lo borré de mi memoria. No me acuerdo de haber hecho eso. No, de verdad no me acuerdo, lo juro, no me acuerdo. Y es que he reprimido el recuerdo, lo he ocultado. ¿Dónde? En el inconsciente. En el caso de la negación, yo niego evidencia. Ya el médico me ha dicho que tengo cáncer y todo, pero yo sigo diciendo, pero el médico me va a hacer estas pruebas y lo otro, y es como si negara, no escuchara, no es que lo olvidé, sino que simplemente no toma en cuenta las evidencias, no toma en cuenta las evidencias. Y sigo diciendo, vamos a investigar, vamos a seguir viendo, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la regresión, yo adopto comportamientos antiguos, comportamientos de etapas anteriores. Es como que he regresado a etapas anteriores. El ejemplo está bonito ahí, ¿no? Se siente de repente muy desvalido, muy solo, agarra un peluche y se echa a dormir con él. No es como si otra vez acompáñame peluche. Pero el ejemplo clásico probablemente también le sirva. El ejemplo clásico en la regresión es el sujeto, el niño que ha sido el primer nieto, el primer hijo, el rey de la creación en su familia, y le nace un hermanito, varón, para hacerle más competencia todavía. Y el niño empieza a succionar su dedo, a tenerle miedo a la oscuridad, a mojar la cama, cosa que ya no hacía. Es como si se estuviera comportando como un pequeñito, soy bebito otra vez, por favor, atiéndanme, ¿no? Eso es regresión. En el caso de la racionalización, ustedes la pueden observar cuando alguien justifica de manera racional algo que pasó. ¿Para qué? Para no sufrir, generalmente. Me preparé todo el semestre me he preparado para esta competencia. Llegó el día de la competencia, ni siquiera llegué dentro de los 3 primeros. Ni siquiera me mencionaron, perdí horrible. Oye, lo lamento con tanto que te habías preparado. ¿Por qué? En una competencia lo importante no es ganar, es participar. Y yo me la creo. Entonces, eso es racionalización. Cuando yo me la creo, o sea, no estoy engañando al resto, probablemente están bien, ¿no? Pero el propósito fundamental de los mecanismos de defensa es engañarte a ti mismo y tú te engañas. Alguien te puede señalar y decir, no, pero fíjate. Y de repente yo me doy cuenta, ¿no? De repente yo me doy cuenta y digo, ¿verdad? Puede ser eso, ¿no? Sí, puede ser, ya. Como que voy tomando conciencia, pero en principio ni me di cuenta que me engañé, ¿no? O de repente lo dejó la pareja. Sí, pero en realidad mejor porque no coincidíamos en esto, no coincidíamos en lo otro, ya, y empiezo a dar un montón de razones como para decir que me conviene, cuando estoy sufriendo y muriéndome por dentro. Eso es racionalización. Otro mecanismo de defensa bastante común es la sublimación. En la sublimación yo tengo claro de que de descargar la emoción que estoy experimentando como quisiera hacerlo, voy a ser censurada. Acá mi super yo me va a hacer padecer, me va a hacer sentir culpable. De repente tengo mucha agresividad guardada. Y si voy a ir gritándole a todo el mundo, pegándole a todo el mundo, obviamente todos me van a criticar. Entonces, ¿qué hago? Ya, me voy a matricular en este curso de box, o de taekwondo, o de karate.
ahí voy a empezar a descargar, pero nadie me va a criticar. Estoy sublimando un impulso cuando yo lo enmascaro de esa manera. Hoy, sí, ¿verdad? No, todo lo que te ha pasado. Bueno, felizmente te metiste en ese curso de box. Ahí descargas todo. Ah, ¿verdad, no? Sí, pero yo me metí porque siempre me ha gustado, o sea, había sublimado un impulso. O una persona que es demasiado libidinosa y no va a estar pues ahí molestando, cortejando a todo el mundo porque le van a decir, oye, tú eres un mañoso, ¿qué cosa tienes? Empieza a escribir novelas eróticas de repente y ahí sublima sus impulsos. Otro mecanismo de defensa muy usado es la proyección. En la proyección el sujeto agarra la emoción y se la pone a otra persona, no la descarga, la pone en otra persona para decir, para pensar, para creer que esa otra persona es la que experimenta esa emoción. Emoción que de aceptar que es mía, probablemente yo misma me censure. De repente mi papá hizo algo, no me dejó ir a un paseo o a un viaje y yo me sentí con odio hacia él, pero no puedo aceptar que experimento odio porque bueno, sería censurable que odie a mi padre, los hijos no odian a los padres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Ya el primero que pasa se lo pongo. Y yo digo, muy mal que el tío lo trate así a mi papá, o sea, es como si lo odiara. Creo que lo odia, mira cómo la mirada que le ha lanzado, mira cómo le responde, ¿no? O sea, el odio no es del tío, es mío, pero yo se lo he puesto a él porque ahí lo puedo criticar sin sentirme mal, sin sentirme culpable. Algo también bastante conocido es el desplazamiento. En el desplazamiento, ahí sí se descarga la emoción, pero se descarga en quien se supone que está justificado, se supone no en quien provocó tu emoción, sino en cualquier otra persona buscando un pretexto. El jefe lo grita, pero él no responde nada porque es contratado, se queda callado, pero va a su casa y aprovecha cualquier pretexto para gritar a la esposa, descargar ahí su rabia. Eh, Otra vez tallarines, toda la vida cocinas tallarines, ¿qué cosa te has creído? Descargó su ira, pero no quien la provocó. La mujer que hace 2 años no trabaja y está siendo mantenida, de repente también se queda callada. Mejor voy a tomar aire afuera. Y al pasar por la sala ve al hijo viendo televisión. Y tú, viendo televisión, 2 cursos jalados y viendo televisión, ¿qué cosa te crees? Descargó su ira, pero no en quien la había provocado. Eso es desplazamiento. En la formación reactiva, yo escondo, sin darme cuenta, ojo, sin darme cuenta, mi verdadera emoción con la emoción contraria. Siento odio por, no sé, por el abuelo, porque siempre me criticaba, pero yo no puedo aceptar que siento odio por él porque la censura me va a hacer sentir culpable, pues, ¿no? Entonces yo le muestro al abuelo un cariño desmesurado, exagerado. Abuelito, no, espérate, no te muevas, yo te voy a traer las pantuflas, sí, yo te voy a traer agüita caliente, remoja tus pies, o sea, ya es demasiado exagerado. A eso se llama formación reactiva, ¿ya? Y la vuelta del impulso contra el yo es descargar la emoción, pero contra ti mismo. Siento mucha rabia por algo, por la situación que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, pero como no quiero ser censurada y sentirme culpable, esa rabia que siento la descargo contra mí mismo y entonces me corto el brazo o me golpeo contra la pared, ¿no? O de repente empiezo o no hago nada por mí, ¿no? Y empiezo a vagar, que es una forma de agredirse, es una forma de dañarse. Entonces, ya, vuelco mi impulso o mi pulsión contra mí misma. Eso es vuelta del impulso contra el yo. Vamos a ver los otros enfoques, porque eso era el enfoque de tipo psicodinámico o psicoanalítico. Otro enfoque explicativo de la personalidad es el humanista. El enfoque humanista lo que te dice
tenemos a Maslow, a Rogers como representantes, lo que te dice es que el ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene la capacidad de autorrealizarse y ser feliz. Y aquí agarramos como modelo la teoría de Abraham Maslow, porque Maslow tiene una propuesta sobre las necesidades, ¿se acuerdan? Entonces nos habla de la pirámide de necesidades, fue su investigación, y él dice que las necesidades podemos dividirlas en 5, y en la cúspide está la autorrealización, y la autorrealización es sinónimo de felicidad. Entonces dice que la personalidad depende del nivel en que te encuentres en la búsqueda, en el camino hacia la autorrealización, en donde te encuentras, y que el ser humano, o en todo caso la psicología, tendría que dotar al individuo de los elementos necesarios para ir venciendo obstáculos y llegar hasta la autorrealización. En ese sentido, tiene una visión bastante positiva del ser humano. Importantes sus metas y el sentido de vida. Destaca el autoconcepto como base. Es muy importante el autoconcepto que tengas, o sea, el concepto que tengas de ti mismo, que sea lo más realista posible, porque eso es lo que va a permitir que tú llegues hasta tu ideal, o sea, tu yo real llegue a desarrollarse hasta ser el yo ideal, hacia tus metas, hacia lo que tú quieres ser en la vida. ¿Ya? Entonces parte de ese concepto de del autoconcepto como determinante para tu felicidad, para conseguir lo que es tu autorrealización. Ya, esto es lo de Abraham Maslow, ¿no? Bueno, acá está los problemas de personalidad. Dice, procederían de un desajuste en la satisfacción de las necesidades. Sería la explicación, ¿no? Toda persona tiene potencial positivo de crecimiento, de desarrollo, y siempre avanza hacia lo que es la autorrealización, que es lo mismo que ya habíamos visto. Rogers, que nos habla de la autoimagen, el autoconcepto, el yo, el self, todos son sinónimos, que es muy importante tener una imagen congruente con tus acciones. O sea, el autoconcepto, la autoimagen debe ser lo más realista posible, que haya congruencia entre lo que tú piensas de ti y las acciones que realizas. Importante la autoaceptación incondicional para poder seguir adelante. En lo que se refiere al enfoque conductual representada por la teoría de Skinner, nos dice que la personalidad depende de, de tu historia de reforzamiento. ¿Qué conductas te han ido reforzando, castigando, reforzando, castigando a lo largo de tu vida? Han moldeado tu personalidad. Eso es lo que ha moldeado tu personalidad. Otra teoría es la teoría cognitivo-social de la personalidad. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? La teoría cognitivo-social de la personalidad, representada por Albert Bandura, aprendizaje observacional, nos dice que la personalidad es el resultado de los modelos que el sujeto ha tenido a lo largo de su vida. Modelos significativos, primero los padres, de repente otros familiares, maestros, amigos, etcétera, que han funcionado como modelo. Todos esos modelos han ido moldeando tu personalidad. Entonces, tu personalidad es la resultante de eso. Lo deseable es mantener un estado de equilibrio en la personalidad entre la satisfacción de necesidades y las necesidades actuales. O sea, tengo estas necesidades, son satisfechas, hay equilibrio y armonía en mí. Pero eso no es algo que suceda siempre, o sea, eso puede suceder por momentos. Generalmente existen también momentos en los cuales tus metas son más grandes o tus necesidades, y eso provoca un desequilibrio. A ese desequilibrio le estamos llamando estrés, un desajuste de la personalidad. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente.
ese desajuste de tu personalidad no siempre va a ser algo negativo, no, puede ser algo positivo también, porque cuando se produce un desajuste en la personalidad, se producen reacciones a 3 niveles: fisiológico, cognitivo, emocional, conductual, 4 niveles. Y bien, entonces, una de las alteraciones fisiológicas es ponerte en estado de alerta para que enfrentes o huyas del peligro. Esa energía tú podrías utilizarla para solucionar el problema que tienes al frente, para enfrentar el problema. Si tú la usas para bien y logras salir airoso solucionando el problema, decimos que se trató simplemente de una situación de eustrés. El eustrés viene a ser eso, viene a ser el estrés, que no tiene por qué ser intenso, provocado por una situación difícil, pero que gracias a tus mecanismos de afrontamiento utilizaste toda esa alteración de tu organismo para superar el problema. Como estoy en alerta, entonces estoy más atenta a los detalles, puedo estudiar, puedo encontrar una solución, etc. Eustrés. Eso es bueno. Pero cuando los mecanismos de afrontamiento que tú tienes no te permiten, no te ayudan a darle solución al problema y más bien provocan un desborde de tus emociones, hablamos de una situación de distrés. El distrés vendría a ser entonces el estrés negativo, el estrés que te bloquea, el estrés que no te deja actuar o que te sume en un cansancio y una depresión, ¿ya? En el eustrés, dice, el sujeto afronta las situaciones difíciles como si fueran un reto. Ah, no, 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 unos numeritos no me van a sacar a mí de la universidad. Yo voy a estudiar esto. Ya está. Es un reto para mí. En el distrés, el sujeto afronta las situaciones difíciles como si fuera un peligro, una amenaza, lleno de miedo, y por eso no lo puedo resolver. Y por eso no lo puedo resolver, ¿ya? Entonces, lo que generalmente la gente se refiere cuando habla de estoy estresada, tengo estrés, es el distrés, ¿ya? Se refieren al distrés, pero bueno, se ha generalizado la palabra estrés solamente. ¿Qué cosa puede provocar una situación de estrés en el individuo? Todo lo que pueda provocar una situación de estrés en el individuo lo podemos clasificar en 3: estresantes biofísicos, laborales o psicológicos. Cuando decimos que el estresante es de tipo biofísico, cuando lo que se ha puesto en peligro o lo que se pone en peligro es el normal funcionamiento del organismo. Todos estamos acostumbrados, nuestro organismo está acostumbrado a trabajar en una temperatura determinada, a un nivel de altura determinado, con de repente un nivel de agitación determinado. Pero si tú bruscamente te sales de ese tu estándar y te vas a algo muy extremo, te puede causar estrés. Por ejemplo, gente que sea de Tumbes, Piura, ¿no? Que es un ambiente pues bien cálido y te mandan a estudiar a Cerro de Pasco. La temperatura es completamente opuesta. Entonces ahora estás pues en menos tantos grados, después de haber estado en 38, 40. Entonces, eso puede provocar una situación de estrés. Siento que no puedo ni respirar, ¿no? Me estoy congelando, mis ideas se congelan, no puedo pensar en nada, no puedo dormir. Es un estresante biofísico. Hablamos de un estresante biofísico, entonces, cuando lo que se pone en peligro es el normal funcionamiento de tu organismo. Pero cuando se trata de quitarte la tranquilidad emocional, hablamos de un estresante psicológico. Todos tenemos un nivel
bueno, de relación interpersonal determinado, un nivel de estabilidad emocional determinado, ¿no es cierto? Entonces, de repente llevas a alguien a tu casa y, oye, pero mejor creo que no hemos venido en buen momento, tus papás están discutiendo. Ah, no te preocupes, ellos siempre discuten, todos los días después se arreglan, no te preocupes, así son ellos. Yo estoy acostumbrada a eso no me intranquiliza, ¿ya? Pero para otra persona sí. Entonces, un estresante psicológico es una situación que te altera tu tranquilidad emocional. Una separación, por ejemplo. Estoy acostumbrada a vivir con mi mamá y mi papá y de pronto se separaron. Eso altera mi tranquilidad emocional. Una guerra, una catástrofe, ¿no? De pronto estás viviendo en una carpa y no sabes si vas a tener seguridad o no, si te asaltan o te agreden de alguna manera. Eso es un estresante psicológico. Una pérdida, falleció alguien, ¿no? O de repente viajó una persona, te mudaste de casa, estresante psicológico. Y para las personas adultas, personas que trabajan, también existen estresantes laborales. Los estresantes laborales son aquellos que ponen en peligro tu estabilidad laboral. De pronto te aumentan el trabajo. Y si no lo hago bien, y si me botan del trabajo, mi hijo acaba de entrar a la universidad, mi casa está hipotecada, ¿con qué voy a cubrir? ¡Ay, Dios mío! Ya, estresante laboral. ¿Por qué se generó el estrés? Por el aumento de trabajo o porque te redujeron el espacio de trabajo. Te mandan a una oficina que es en la azotea, te mueres de calor, ya es un estresante laboral. O de repente los rumores, la gente está rumoreando que de repente te pueden sacar. O de repente la indiferencia, nadie me habla en mi trabajo. Entonces, eso pone en riesgo mi situación laboral, me pueden votar. Entonces, tenemos esos tres tipos de estresantes. ¿Cuáles son las reacciones que generalmente se producen ante la tensión o ante una situación de estrés? Cuatro reacciones fundamentalmente. Reacciones cognitivas que las vemos en los pensamientos o la evidenciamos en los pensamientos. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no puedo? ¿Y si me bloqueo? ¿Y si todo esto es una treta para sacarme del trabajo? ¿Y si me quedo en blanco? ¿No? O sea, tus pensamientos se alteran. No, yo nunca he sido buena, no, nunca voy a poder hacerlo, jamás. O sea, hay alteraciones a nivel cognitivo. Hay alteraciones emocionales también. Sí, me he dado cuenta, mi hija llora de todo. Hasta cuando le pregunto, ¿cómo estás, hijita? Ya está llorando, sí, tú crees que no lo voy a hacer bien, que no sé qué, y llora, y llora, y llora. O se ríe sola, de repente, o todo el día está amarga. Alteraciones en sus emociones, alteraciones conductuales. Empieza a hacer cosas que antes no hacía. Está tomando, todos los días está tomando, ¿no? Licor, o está fumando, nunca había fumado, o fumaba solo en las fiestas, ahora fuma todos los días, o está consumiendo drogas, o está metido en los juegos, o se está yendo al tragamoneda, ¿no? Son alteraciones conductuales, o ya no quiere comer, o come y lo devuelve, alteraciones conductuales, todo lo que sea cambio de hábitos. Y indudablemente también hay reacciones a nivel físico. Me duele el hombro, todo el día tengo dolor de cabeza, me han salido de repente erupciones, el médico dice que tengo gastritis, hay alteraciones. Entonces, cuando se produce una situación de estrés, que en realidad vendría a ser un distrés, se producen alteraciones en alguno o algunas de estas áreas, ¿ya? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué se hace cuando una persona está atravesando una situación de estrés? Lo que debería hacer es buscar ayuda. Eso es bien importante. No, pero yo solito puedo resolverlo. No puedes. Ya no puedes porque ya lo intentaste y no pudiste. Ya utilizaste tu mecanismo de afrontamiento y no pudiste lograrlo. Entonces, ¿qué necesitas? Buscar ayuda, ¿ya?
Eso, en líneas generales. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para salir adelante después de una adversidad. ¿Qué es una adversidad? Una situación difícil. Entonces, ojo, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de que el sujeto sale adelante de manera exitosa. No solamente que ya con la justa pudo y superó. No, superó y de ahí ha seguido avanzando y ha brillado en esto, ha brillado en lo otro. Ahí hablamos de resiliencia. Cuando el sujeto vence adversidades, pero sale próspero, sale con brillos. Ahí hablamos de resiliencia. Bueno, acá tienen la foto de Nick Vujicic, probablemente ya la han visto antes. Esta persona nació sin brazos y sin piernas, y sin embargo su ocupación principal ahorita internacionalmente es un gran motivador, o sea, es un agente de motivación. Es un sujeto resiliente, obviamente venció sus adversidades y ahora es una persona internacionalmente conocida. ¿Qué podemos decir sobre la resiliencia? Que las personas la resiliencia, bueno, es una habilidad que puedes aprender, felizmente. Podemos aprenderla a lo largo de nuestra vida. Podemos desarrollar la resiliencia, sería más preciso decirlo. Generalmente las personas resilientes consideran los cambios como retos, no como un peso, una dificultad, una tarea, no, un reto. Confían mucho en su propia capacidad de desarrollo, en su capacidad de afrontamiento de problemas. Son personas muy comprometidas en sus actividades, muy cumplidas, muy comprometidas, y son personas bueno, que finalmente muestran un desarrollo, ¿no? Capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad y salir fortalecida de la situación. Por ese motivo es de que se habló tanto de resiliencia después de la pandemia, porque las personas habíamos estado prácticamente ocultas en nuestra casa, ¿no? Y luego reincorporarnos y salir exitosos de eso, eso era resiliente. Los niños que de repente ni siquiera habían empezado su educación, nunca habían ido a un colegio y 2 años metidos en las casas tomando clases por internet. Y luego irse al colegio y ser un buen alumno, eso era resiliente. Diferente es el caso, la resiliencia es algo que se ve mucho en las adversidades, en las situaciones de desajuste, pero es diferente el caso de un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de un patrón desadaptativo de comportamiento. Entonces, un patrón de comportamiento que es desadaptativo. ¿Qué significa? Que el sujeto no es que hace una semana está haciendo algo o se está comportando de esa manera tan extraña, no, es hace años. Hace un par de años ya se ha convertido en una forma habitual como el sujeto reacciona, ¿no? Y que es extraña y que está fuera de lo esperado para su edad, para su, de repente, para el tipo de persona que es, para su nivel cultural. No, pues no debería reaccionar así, pero así reacciona. Y no de ahora, hace años ya, hace un par de años por lo menos. ¿En qué debería estar alterado su comportamiento en general o este sujeto? En cualquiera de estas 4 áreas, por lo menos en 2 de estas 4 áreas. Fallas o de repente patrón inadecuado en sus cogniciones. Todo lo interpreta mal, todo lo interpreta como amenazante, o sea, fallas en su percepción. Todo lo ve como amenazante, es una falla en la percepción. Falla en sus pensamientos. La gente quiere hacerme daño. Yo no necesito a la gente. O sea, hay fallas en sus pensamientos. Fallas, entonces, en pensamientos, fallas en percepción, fallas en el razonamiento, etc. Podría ser también fallas o inadecuación en su afecto. Es una persona que se ha vuelto
muy indiferente a los demás, ¿no? Como que no necesita del cariño de nadie, se mantiene aislada, o al revés, lo contrario, necesita de una persona para poder llevarse bien, para poder sentirse bien. Entonces cae en una situación de dependencia de repente, ¿no? O de repente manifiesta sus afectos con exageración, ¿no? Se ríe, está feliz, pero se ríe, pero con estruendo, y ya, ¿no? O llora desconsoladamente. Podría ser que estuviera afectada lo que son sus relaciones interpersonales. El sujeto no se relaciona bien con los demás, los agrede o los ve como amenazantes o de repente los evade, ¿no? Los evita, ya. Y en su control de impulsos. Estos sujetos no pueden controlar sus impulsos, no se desbordan o de repente los manifiestan mal o no los manifiestan, ¿no? Pero hay una falla y no puede controlar sus impulsos, el impulso le gana, fundamentalmente. Entonces, para poder diagnosticar un trastorno de personalidad, el sujeto tiene que tener falencias, errores, inadecuaciones en por lo menos 2 de estas áreas: cognición y relaciones interpersonales, afecto y control de impulsos, o cognición y control de impulsos, etc. Según esto, hablamos de trastornos de personalidad como la situación en la cual el sujeto tiene un hábito de comportamiento, ya se convirtió en un hábito 2 años por lo menos, un hábito de comportamiento que es inadecuado. Inadecuado para su edad, inadecuado para su condición cultural, para su condición educacional, etc. Además de todo eso, el sujeto siente malestar, o sea, no es una persona que viva feliz, alegre, no, se siente mal, sufre por la vida que está llevando. El comportamiento, ya lo he mencionado anteriormente, se aparta del contexto, se aparta de lo esperado para él y se va deteriorando funcionalmente en forma progresiva. El deterioro generalmente es social y laboral. O sea, cada vez se va relacionando con menos gente, va perdiendo amigos, ¿no? Entonces hay un deterioro relacional, pero también hay un deterioro laboral, porque el sujeto está tan concentrado en sus síntomas que va descuidando poco a poco el trabajo y finalmente lo terminan echando del trabajo. Generalmente sucede eso, ¿no? Algo muy importante, el sujeto no tiene conciencia de su anomalía, no se da cuenta que está fallando, que él es el que está mal. Con esos criterios, vamos a ver algunos de los trastornos. Tenemos, por ejemplo, el llamado trastorno esquizoide. Esquizo, de escindir, romper. El sujeto rompe con la sociedad. Poco a poco se va aislando del resto. Su pensamiento es: ¿por qué debo estar cerca de la gente? ¿Qué gano con eso? Mi mejor amigo soy yo. ¿Para qué? Voy a buscar al resto. Se aísla, restringe su expresión emocional y se muestra indiferente ante los demás, ¿ya? En el trastorno esquizotípico, parecido al esquizoide, pero con el agravante de que el sujeto puede tener ideas extrañas, mágicas. Eso lo hace más grave. Eso lo hace más grave. Anoche ha venido un ser de otro planeta y me ha dado las indicaciones necesarias para protegerme. Tengo que ponerme este metal alrededor de mi cuello, etcétera, ¿no? Entonces su comportamiento va rompiendo poco a poco con la realidad, no es emocionalmente expresivo, es más bien indiferente, se aísla del resto, pero el agravante
en relación al esquizoide es que tiene ideas mágicas, ideas extrañas. Otros dos trastornos de personalidad bastante frecuentes, conocidos, es, por ejemplo, el trastorno paranoide. En el trastorno paranoide, el sujeto tiene la convicción de que la gente quiere hacerle daño. La gente quiere hacerme daño. Entonces, yo poco a poco, estoy a la defensiva. Poco a poco voy perdiendo la relación interpersonal. No le puedo dar la mano a nadie. Y si tienen un veneno para matarme, no, mejor no. O puede andar con chaleco antibalas dentro de su casa, porque no confía en nadie. No confía en nadie, ni siquiera en su familia. Ya, desconfianza excesiva, injustificada, sale. Hay un grupo de gente ahí conversando, regresa y ahí siguen conversando. Me están chequeando. Están tratando de hacer un reglaje de mis actividades y mi comportamiento. Me quieren hacer daño. Y así, poco a poco se va restringiendo. En el trastorno antisocial, la característica principal es que el sujeto hace exactamente lo contrario a lo que la sociedad manda. Su pensamiento es, las reglas son para los tontos. Para los tontos. ¿Por qué yo voy a seguir las reglas? Me quieren manipular. No, yo voy a hacer lo contrario. Voy a hacer lo contrario. Entonces, hace lo contrario. Produce daños y no se hace responsable de las consecuencias. No se hace responsable de las consecuencias. Sale a manejar, atropella a alguien y de pronto, esa señora me va a hacer perder tiempo. Pero caramba, la has atropellado, la señora hay que llevarla más bien al hospital. Que la lleve pues alguien, no. Yo no voy a perder el tiempo. Pero tú la has atropellado. Pero, ay, la señora, ¿para qué se mete? Está viendo que estoy yendo rápido, ¿para qué se mete? Siempre los responsables son los otros. No hay conciencia del daño que provoca y tampoco hay corrección. Puede ser que esté 2, 3, 4, 5 años en la cárcel, va a salir igual, igualito, si no ha habido un tratamiento, ¿no? Falta de empatía, crueldad hasta cierto punto. El trastorno se llama antisocial, contra las reglas. Se darán cuenta que hay muchos delincuentes que están en ese rubro y por eso salen igualitos o peor de lo que entraron. Luego tenemos el trastorno límite o borderline, en el cual el sujeto tiene como crisis. Puede estar normal, pero tiene sus momentos críticos en los que puede replicar cualquiera de los trastornos anteriores. Tiene una crisis paranoica y entonces piensa que todos le quieren hacer daño. O tiene una crisis esquizoide y entonces no quiere relacionarse con nadie, no necesita al resto ni muestras de afecto. Ya, ese es el trastorno límite. En el trastorno histriónico viene de histrión. Histrión es actuación. Entonces, en el trastorno histriónico, el sujeto tiene la idea de que si yo no llamo la atención, nadie me va a tomar en cuenta. Entonces, tengo que llamar la atención. ¿Y cómo llamo la atención? Con mi forma de vestir o con mi forma de expresarme. Entonces, expreso mis emociones con exageración. Si río, voy a reír tan estentóreamente que todos se van a enterar que estoy feliz. Si lloro, lloro tan desconsoladamente que todos se dan cuenta. ¿Ya? Si tengo que ir a clase, me pondré pues una malla rosa fosforescente y un sombrero de algodón, ¿no? Tengo que llamar la atención. Son personas que generalmente son muy manipulables.
se manipula. Tú le das halagos y ellos se someten a ti, ¿no? Pero sus emociones son muy superficiales. Ya, yo le doy halagos, se somete a mí, pero en cuanto aparezca otro que no solamente le halague, sino de repente la fotografía y publique su fotografía, ya rapidito me va a dejar, sin ningún dolor, nada, ¿no? Ya, ahora está con la otra persona. ¿Mm? Porque sus emociones son superficiales y condicionadas al halago que puede recibir. Luego tenemos el trastorno narcisista. El nombre nace de la leyenda de Narciso, que se enamoró de su propia imagen. En el trastorno narcisista el sujeto se siente, se cree, está seguro que es superior a los demás. Hay megalomanía. La megalomanía son las ideas de grandeza que puede tener la persona. Necesita que lo admiren, que lo halaguen, ¿no? Que le den un trato especial. ¿Tú sabes con quién estás hablando? No te me iguales, ¿eh? Ubícate bien. O sea, realmente se siente superior al resto y exige que lo traten como un superior. En el trastorno evitativo, como el nombre ya estaría sugiriendo probablemente, el sujeto trata de evitar la relación interpersonal. Entonces, supongamos que vivo sola y padezco este tipo de trastorno y tengo que salir a comprar porque mi alacena ya está vacía y la refrigeradora también. Bueno, saldré lo más tarde posible para no cruzarme con nadie o con la menor cantidad de gente, porque yo les tengo miedo, porque yo creo que me pueden hacer daño, ¿ya? Eso es trastorno evitativo. Otro trastorno que puede presentarse es el trastorno dependiente. En el trastorno dependiente, el sujeto se siente frágil, se siente tan frágil, inhabilitado, que busca a alguien, generalmente una persona autoritaria, que lo defienda, que lo acompañe, que lo lleve a todos lados. Entonces tiene una excesiva necesidad de cuidado. Su pensamiento tal vez sería: yo soy incapaz de cuidarme sola o solo. Se muestra sumiso y si no está la persona que le brinda esa seguridad, realmente se angustia muchísimo, ¿no? Puede tener un ataque de pánico hasta que se enganche con otro, pues, temporalmente, ¿no? Porque necesita a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Finalmente tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo, el sujeto muestra o presenta una obsesión. La obsesión es un pensamiento rígido que tiene sobre cómo deben ser las cosas. Su idea es: la gente es descuidada. La gente es descuidada, desordenada. Entonces yo tengo que hacer las cosas para compensar eso. Yo tengo que hacer las cosas bien. Yo tengo que hacer las cosas de la mejor manera. Yo tengo que hacer las cosas como deberían ser. Y me obsesiono con eso. Entonces, los lapiceros deben estar bien ordenados. Entonces agarro mi regla y mido para que estén todos en el mismo nivel. Y si algo no veo por ahí que uno no está, lo vuelvo a hacer. Y para asegurarme, lo vuelvo a hacer. Eso ya es la compulsión. La compulsión es la repetición de una acción varias veces, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado cuando se habla de trastorno de personalidad. Acuérdense que los trastornos de personalidad tienen requisitos. Para hablar de un trastorno, el sujeto tiene que estar afectado en 2 áreas, por lo menos, y tiene que experimentar malestar. O sea, no está contenta por la forma de ser. Tiene que, bueno, actuar de manera diferente a la esperada.
su relación interpersonal y laboral se deterioran, se van deteriorando, entonces, y no se da cuenta de la anomalía, no se da cuenta que es él el que está mal. Entonces, ahí hablamos de trastorno de personalidad. Si no fuera así, podría inclusive tratarse de un tipo de personalidad. Una personalidad obsesivo-compulsiva puede ser la de una persona que es muy perfeccionista para las cosas, pero que no cumple con los otros requisitos, no hace una compulsión, por ejemplo. Ya si está desordenado, ya pues ahí lo deja, no pasa nada. Un obsesivo compulsivo no. Si yo al salir tengo que agarrar la perilla de la puerta, atravesar y retirarme, pero hoy día quise salir igual como siempre, lo he hecho, y la puerta ya estaba abierta. Entonces salí nomás. Estoy avanzando hacia el paradero, pero la angustia está creciendo porque no he salido como debería salir. Entonces lo único que me queda es regresar, situarme otra vez en mi lugar, salir tocando la perilla y retirarme. Ya lo hice bien, pero para estar segura, regreso y lo vuelvo a hacer. Y una tercera vez no está mal, lo vuelvo a hacer. Eso es la compulsión. Entonces, cuando hablamos de trastorno de personalidad, hablamos de personas que sufren con el síntoma. Hablamos de personas que no se dan cuenta que ellas están mal. Hablamos de personas que lo vienen haciendo así más de 2 años. Hablamos de personas que se deterioran en su relación social y en su relación laboral. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, ¿no? De no caer en la ligereza de ponerle diagnóstico a todo. ¿Cuáles serían los rasgos de una personalidad madura? Bueno, tomando como base uno de los libros de Rogers, podríamos señalar como algunos rasgos de una personalidad madura, el hecho de que la persona se permita ser espontáneo. O sea, decir lo que pienso o hacer lo que quiero. Bueno, tenía ganas de estirarme, ¿no? Que sepa tomar decisiones con libertad y no dependiendo de otros, que confíe en sus posibilidades y en sus habilidades, no fantasee tampoco, sino confíe en lo que puede hacer. Son creativas y no tienen miedo de dar a luz sus creatividades. Suele ser constructiva, sabe enfrentar problemas y se adaptan a las condiciones cambiantes de su entorno, ¿no? De que no, es que para yo trabajar necesito esto, lo otro, pero si no hay, pues ya te adaptas. Entonces, esas serían características o rasgos de una personalidad madura. En líneas generales, eso es lo que tendría que decirles sobre personalidad. Si tuvieran alguna pregunta, activan su micro o escriben en el chat. Si no, vamos resolviendo los ejercicios, ¿ya? A ver, dice, Germán ha decidido hacerse una evaluación de personalidad antes de ingresar al ejército. Al recibir los resultados, lee lo siguiente. Usted es una persona reservada, interesada en su realidad interior, muestra poco interés en los demás, se interesa más por las posibilidades que por las situaciones presentes. Según la teoría de Carl Gustav Jung, podemos afirmar que Germán posee una personalidad flemática, extrovertida, colérica, introvertida, melancólica. ¿Qué dicen ustedes? A ver, activen su micro o escriban en el chat. ¿Qué tipo de personalidad, según la tipología de Carl Gustav Jung, exhibe este caballero llamado Germán? Dice que la letra E, introvertida, correcto. Según la tipología de Carl Gustav Jung, la personalidad puede ser introvertida o extrovertida. Y las características, muy bien Almendra, Nicole Almendra, han sido las de una persona introvertida. La respuesta está en la letra E.
Vamos a la siguiente. Dice, Freud postula la existencia de un aparato psíquico con 3 estructuras que explican el funcionamiento de acuerdo con esta teoría. Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Esas 3 instancias son el ello, el yo, el superyo, y ya hemos mencionado algunas características de ellos. El ello es la instancia donde rige el principio de realidad, ¿verdadero o falso? Los mecanismos de defensa forman parte del yo, ¿verdadero o falso? Los sentimientos de culpa son determinados por el superyo, ¿verdadero o falso? A ver qué dicen. La número 2, a ver, ¿cuál sería la respuesta? En el ello rige el principio de realidad. ¿Es verdadero o falso? No oigo nada. Ya pusieron por ahí una respuesta. Dice la 2, la A, con duda. Falso, falso, verdadero. Y dice, Almendra dice, no, la C. También está con duda. A ver, ¿el ello es la instancia donde rige el principio de realidad? No, porque en el ello rige el principio de placer. Entonces, falso. Los mecanismos de defensa son parte del yo, verdadero. Claro que es verdadero, porque el mecanismo de defensa es la partecita, el 20% del yo es inconsciente. Los sentimientos de culpa son determinados por el superyo. Claro, por mi culpa, por mi culpa. Falso, verdadero, verdadero. Entonces la respuesta está en la letra C. ¿Ya? La respuesta está en la letra C y bien Almendra era letra C. Vamos a la tercera. Humberto ha sido asignado para trabajar en la ciudad de Ticlio, que tiene una altitud de 4.818 metros sobre el nivel del mar. El frío y las condiciones geográficas del lugar han empezado a alterar los horarios de sueño de Humberto, por lo cual no puede descansar, ni cumple adecuadamente con su trabajo. Ya, está estresado, en otras palabras. Con relación a los tipos de estresores y las reacciones frente al estrés, identifique la afirmación correcta en el caso presentado. O sea, solamente hay una afirmación correcta. No poder dormir adecuadamente es una reacción emocional. Vivir en un poblado que se ubica a más de 4.000 metros de altitud se considera un estresor laboral. El frío nocturno que presenta este poblado se considera un estresor psicológico. No cumplir adecuadamente en su trabajo es una consecuencia del estrés en la dimensión, ¿qué hice? En la dimensión emocional. La altitud del poblado y el frío del lugar donde trabaja Humberto se consideran estresores biofísicos. A ver, ¿qué tenemos? 3E. Ahí está, bien, Lisette, sin duda alguna, dice la E. Correcto. La altitud del poblado y el frío del lugar son estresores biofísicos porque alteran el normal funcionamiento de su organismo. Su organismo no está acostumbrado a trabajar ahí. La respuesta es la E, correcto. Y vamos a la última. Mariana siempre ha sido muy exigente y ordenada en el cumplimiento de sus trabajos y se siente pésima si no los cumple. Ahora que está en la universidad, está atenta a cumplir todo con perfección. No presenta un sueño continuo, se despierta varias veces en la noche pensando en las tareas. Cuando su hermano quiere ayudarla, le dice que no, que la deje sola y sufre con eso, ¿no? Que nadie va a poder entender el trabajo que ella tiene que hacer. De lo referido, podemos afirmar que Mariana estaría presentando un trastorno de personalidad llamado dependiente, evitativo, obsesivo-compulsivo, límite esquizotípico. A ver, ¿qué dicen? Quiere hacer todo perfecto. 4C, dice Lisette y Almendra. Correcto. Estaría presentando, yo lo pondría en condicional. Podemos afirmar, yo diría de lo referido, podríamos afirmar que Mariana presenta un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, eso sería correcto. Acá tenemos la clave respuesta de los 10 ejercicios que tienen en su práctica. Y bueno,
Eso sería todo por hoy y por este ciclo. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo. Realmente creo que la única forma de lograr sus propios objetivos, de lograr sus metas, es perseverando, insistiendo, sacándole jugo al tiempo, que es lo que ustedes están haciendo. Los felicito por ello. Espero haberlos ayudado un poquito a entender mejor todos los temas y espero que nos veamos en la universidad pronto. Y, y ya, bien, a disposición de ustedes siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.